Muchas gracias, Dani. Como siempre, ella muy amable conmigo. Muchas gracias para todos. Les doy una bienvenida. He preparado una charla más teniendo en cuenta lo que me había comentado Dani para el grupo, que fuera un poquito más reflexivo sobre algunas cosas que manejamos en torno a los murciélagos. Y decidí enfocarlo un poco también sobre las necesidades y sobre lo que estamos viviendo ahora que tenemos tantos cambios a nivel nacional sobre la parte de conservación y manejo de la fauna silvestre, y en este caso sobre nuestro grupo, que por lo menos para mí es uno de los grupos que más quiero dentro de todos los mamíferos, porque me han enseñado muchísimas cosas sobre adaptación, cambio, resiliencia, y de una u otra forma es un grupo que, a pesar que se le ha trabajado mucho, no es uno de los grupos más conocidos en muchísimos aspectos. Entonces ya montamos la presentación. Obviamente yo voy a cerrar video por cuestiones de red, para evitar que de pronto se nos cuelgue. Listo, ¿me están viendo y están escuchando? O porque no sé, para que confirmemos. Sí, yo veo y escucho bien. Bueno, listo. La charla la titulé Murciélagos, un cambio de perspectiva, y esto se basa precisamente en que los murciélagos son un taxón tan particular que ni siquiera se apoya sobre sus pies, sino cuelga de sus pies. Entonces realmente ellos tienen una perspectiva del mundo completamente diferente a como nosotros la tenemos, a pesar de que cuando vuelan la ven en la misma perspectiva que nosotros la vemos, en lo que nosotros consideramos normal. Pero ellos se han adaptado bastante precisamente para esos cambios. Y es un grupo que realmente, cuando uno lo pone en lista de murciélago, pues realmente tiene unas adaptaciones tan particulares, tan especiales, que cuando uno ve cada uno de esos cambios a nivel morfológico de los animales, uno entiende de una u otra forma el por qué es un grupo tan especializado, más allá de pensar que es el único grupo de mamíferos que realmente tiene un vuelo verdadero. Entonces ellos realmente se han adaptado para poder volar, pero también se han adaptado para poder ser eh, muy eficientes con el gasto energético, y han tenido que evolucionar para competir, digo, de una u otra forma con todo el papel que tienen las aves en el día, y ellos realmente desempeñan un papel muy similar, eh, pero en la noche. Entonces eso es algo que realmente lo pone a pensar bastante sobre los murciélagos. Sin embargo, si uno lo ve desde una perspectiva histórica, algo que llamaba mucho la atención, y pues a mí esta es una de las láminas que más me gusta, la de Bloomberg en 1779, es cómo realmente el ser humano trata de hacer muchas descripciones alrededor de las características morfológicas del cráneo del animal, y también tratan de hacer algunas características de los rostros de los animales, y se destacan obviamente muchos de los murciélagos que tienen esos ornamentos en sus caras, que son muy útiles para los procesos de colocación, pero también se puede ver cómo los individuos han cambiado su morfología para adaptarse a un vuelo. Entonces es muy diferente a lo que uno espera realmente con las aves. Aquí en los murciélagos tienen un desarrollo muscular muy amplio de la parte de la espalda y pectoral, una reducción de músculos también en la parte de los miembros inferiores, pero realmente es muy particular ver que ellos no han desarrollado una quilla como tal, a tal profundidad como muchas de las aves, pero sí tienen un desarrollo muscular súper eficiente. No tienen plumas, pero ellos vuelan con tal eficiencia, en algunos casos pueden hacer giros que son realmente envidiables por algunas golondrinas. Entonces, ese tipo de adaptaciones en los murciélagos para poder volar dentro de distintos espacios es para mí una de las cosas más interesantes, porque también nos dicta y se relaciona con sus estrategias de forrajeo y evolución. Pero cuando uno ve los murciélagos y uno ve las aves y uno dice, esto es un taxón tan particular, vemos que el número de los murciélagos ha cambiado realmente desde una perspectiva histórica. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando los murciélagos se hablaba de más o menos 1200 especies de murciélagos. Estoy hablando de hace más o menos 20 años. Y cuando empezamos a mirar ahora los cambios, solo los tenemos más o menos 1400,
Algunos autores hipotetizan que seguramente ya estamos en las 1500 especies, aunque realmente las publicaciones últimas de 2019, que es el Manual de Mamíferos del Mundo, el tomo 9, que es el de murciélagos, nos manda alrededor de lo que nos está diciendo Nancy Simmons en su camiseta, que es una de las tutorías de murciélagos, 1406 especies. Pero esas 1406 especies se han logrado evaluar y revisar precisamente porque han aparecido nuevas herramientas que nos permiten generar nuevas hipótesis filogenéticas y de cómo pudieron haber evolucionado algunos grupos y comenzar a trabajar también en hipótesis de diversificación, patrones filogeográficos que tratamos de relacionar con la morfología de la especie y las miramos también hacia el pasado, cómo cuáles son esas características en el tiempo. Entonces en este momento el boom también está en la parte de estudiar genomas completos. A partir de la genómica podemos generar hipótesis también de cómo se van a dar las reducciones de huesos, cuáles genes se activan, cuáles genes se inactivan, por qué estos animales son tan especiales y por qué no. Y si hay algo que nos han enseñado dentro de la parte de la taxonomía sistemática y también dentro de la dentro de los estudios a nivel de desarrollo de los individuos y de la fisiología de los murciélagos, es que los murciélagos son muy eficientes con la energía y que por lo general no tienen una gran capacidad para almacenar energía en sus cuerpos. Sin embargo, algunas especies, o digamos algunas familias, sobre todo de murciélagos del viejo mundo, sí han evolucionado para tener esas características y han logrado de una u otra forma el poder almacenar grasa. En el caso de los murciélagos que nosotros tenemos acá, pues, digamos que tienden a almacenar grasas a la parte de, entre los omoplatos en la parte superior, pero también tenemos cambios a nivel morfológico que nos han llevado a que estos animales se adaptan a poder hacer a un grado de especialización donde algunos, por ejemplo, los mormópidos son especialistas en determinados tipos de presas y eso lo vemos a nivel de cráneos y eso es algo súper interesante. Pero Colombia, a nivel general, y esta es una de las citas que me gusta para mirar los cambios que hemos tenido en el país, digamos que Tomás Cipriano de Mosquera, para los que lo relacionen, político, general colombiano, expresidente del país, en 1853, en asocio con la, valga la redundancia, con el Museo de Historia Natural de Estados Unidos, hace una publicación donde él dice cuál es la diversidad de mamíferos del país, que de una u otra forma nos muestra que los murciélagos son varios. Hay varios tipos de murciélagos y nos coloca aquí pues algunos géneros. Pero también llega a una conclusión y es que los roedores, existen ratones y ratoncitos, y todos los mandan hacia el género murciélago, de más de 30 variedades. Entonces pasamos de tener una descripción muy somera sobre lo que son los murciélagos, el segundo grupo más diverso de mamíferos sobre el planeta, a ver que en este momento, con las revisiones que se han generado durante, sobre todo en las últimas décadas, se ha incrementado bastante el número de especies. En este momento para Colombia tenemos 217 especies distribuidas en 9 familias. Y cuando comenzamos a revisar esa información que existe en las colecciones y esas personas que se dedican a la taxonomía, yo no soy taxónomo, entonces le digo que realmente cualquier persona que se dedica a ser taxónomo y sistemático a profundidad nos ha permitido más o menos tener 27 nuevas especies en 22 años. Eso es bastante para el país y hay varias que se encuentran en revisión. En este momento hay varios posibles artículos que nos van a estar mostrando que esa diversidad va a aumentar en Colombia. Entonces digamos que esto es lo último que tenemos citado con la última actualización que ya subieron al GBIF, 2 de julio del 21, y esto nos refleja de una u otra forma la importancia de lo que se está haciendo en las universidades, manteniendo las colecciones biológicas para poder tener material para hacer estudios moleculares, para poder continuar con los estudios morfológicos y con esta nueva descripción de diversidad. Pero cuando vemos esta diversidad a nivel ya latinoamericano, y por qué no a nivel Colombia, perdón, ese brinco, tenemos los dos grandes grupos, los dos más diversos, los roedores frente a los murciélagos. Y con base, por ejemplo, en lo que se realizó en un trabajo de Hugo Mantilla del 2011, donde se sacó una información para filostomias,
podemos ver de una u otra forma que en Colombia nosotros nos encontramos interrumpidos por las tres cordilleras, toda la parte plana, y los murciélagos realmente han evolucionado para tener una mayor cantidad de especies en las zonas que ustedes pueden ver en rojo. O sea, nosotros en la Amazonía, en los llanos, en las zonas de la costa, Caribe, bueno, no tanto en la Guajira, y no porque no existan muchas especies, y ahorita vamos para allá. No es que no exista una diversidad, lo que pasa es que nosotros no hemos investigado y no hemos levantado los inventarios de una manera completa. Y el caso contrario pasa con los roedores. Los roedores no está, la alta diversidad de roedores no está en las tierras bajas, sino se encuentra en las tierras altas. Hay una mayor diversidad de roedores en las cordilleras. Y hay una relación también en el patrón y en la fisiología de los murciélagos, que nos van diciendo de una u otra forma cómo ellos necesitan también un control y una regulación de la temperatura para poder aprovechar y mantener ese gasto energético tan alto que realmente tienen. Cuando nosotros hemos tenido la oportunidad, y yo en este momento me considero una persona afortunada, he tenido la oportunidad de casi recorrerme todo el país, cuando hacemos los muestreos, tenemos la tendencia a pensar que las zonas con una altísima diversidad son aquellas que realmente tienen selvas, tienen ciertos tipos de bosque, pero nos hemos encontrado en que las zonas desérticas también tienen una alta diversidad. Esta alta diversidad no se logra captar con una sola técnica de muestreo, y eso es algo que nos ha sesgado mucho a nivel de universidades, a nivel de consultoría, porque siempre hemos hecho énfasis en una sola técnica, lo que la red de niebla nos diga, pero lo que la red de niebla nos dice es, por lo general, lo que vuela entre 0 y 3 metros, que es como el límite estándar de los muestreos. Sin embargo, cuando cambiamos la técnica y la modificamos para obtener una mayor elevación, podemos capturar otros murciélagos, podemos ver otras especies en la zona. Si cambiamos la época del año, vemos otros muestreos. Normalmente se sesga el muestreo a un horario estándar, ¿no? O sea, lo que tú encuentres entre las 6 de la tarde y la medianoche. Pero realmente los murciélagos no trabajan entre las 6 de la tarde y la medianoche, sino que ellos tienen un actuar diferente, y eso me lo enseñó esta cueva de Macaregua. En Macaregua nosotros pensábamos que había una diversidad relativamente baja, pero lo que nos muestra es que los murciélagos se acumulan en la entrada de la cueva, precisamente porque la entrada de la cueva funciona como cualquier zona del bosque alrededor de la cueva. Pueden percharse casi que en cualquier parte, y la variación de temperatura, de humedad, pues está directamente relacionada con la parte externa de la cueva. Sin embargo, a medida que vamos entrando, la humedad aumenta, la temperatura aumenta y la concentración de dióxido de carbono aumenta. Y no todas las especies pueden estar ahí. Entonces eso nos muestra, de una u otra forma, en un espacio tan reducido, lo que pasa también en muchas otras zonas del país. Tenemos muchas especies de murciélagos que son comunes a todo lo largo del país porque las condiciones son relativamente estándar. Pero cuando cambiamos las condiciones de humedad, cuando cambiamos las condiciones de luz, cuando cambiamos las condiciones de la concentración de oxígeno en el aire, la biodiversidad se reduce. A mayor altura, menor diversidad de murciélagos; a menor altura, mayor diversidad. En zonas muy cálidas, la diversidad en algunos casos se reduce, pero hay especies que explotan. Y esas especies que explotan son las mismas que encontramos en la cueva en la parte profunda. En Macaregua, por ejemplo, en la última cámara, se encuentran los Mormops megalófila, que son murciélagos insectívoros especialistas. En esa cámara la temperatura puede estar a 35 grados, o sea, es una temperatura muy alta en algunos puntos. La sensación térmica es mucho mayor, la humedad es muy alta, y estos murciélagos se especializan para poder controlarse en su temperatura allí. Y es algo muy interesante que pocas veces se ha visto, pero que además poco se ha estudiado. Y si revisamos la literatura, en este momento estamos muy preocupados por las descripciones de especies, por hacer inventarios, y hemos dejado de lado lo que era el boom de los 80 y principios de los 90, que era la fisiología de los animales. Entonces, cuando revisamos toda esa gran diversidad de la cual hice énfasis hace un momento, de que somos muy ricos en el país, nos damos cuenta que de muchas de las especies no tenemos sino datos de distribución, y nos está haciendo falta el resto, y eso es parte de la tarea que las universidades, los institutos, los distintos laboratorios y todos los investigadores tenemos que empezar a trabajar. En algún momento, un amigo decía que uno puede llegar a empezar a trabajar con murciélagos, y él quería hacer un
un cambio en esos estudios, él decidió comenzar por la A y se quedó en la A. No ha salido de una especie que comienza por A. Y es porque realmente cuando uno se enfoca en una especie, nos damos cuenta que desconocemos casi todo de la especie. No tenemos distribuciones claras, no tenemos patrones de uso del espacio claros, no tenemos el manejo de la columna de aire de los murciélagos cuando están volando, donde se están alimentando, no es clara. Tenemos una tendencia también con respecto a la parte de gremios tróficos de colocarlos como especialistas. Realmente muchos de ellos tienen una dieta mixta. Y lo digo porque les voy a dar un ejemplo. Glossophaga furicina siempre lo manejamos como como murciélago nectarívoro. Pero cuando uno revisa las fecas o cuando uno revisa el estómago de los animales que se han colectado, uno encuentra insectos dentro de lo que han consumido el Glossophaga. Y en algunos casos he tenido la oportunidad de verlos llenos de semillas en zonas en que la zona se encuentra completamente árida y ellos empiezan a explotar otros recursos. Entonces eso es algo que pues, igual todavía estoy trabajando con algunos amigos para hacer una revisión de esos animales en ciertas zonas, porque vemos que hay unos cambios de dieta muy interesantes. Entonces, los murciélagos nos obligan a cambiar de perspectiva porque realmente en ellos podemos ver animales muy pequeños, pero con un complejo de animales grandes. Normalmente un mamífero pequeño tiende a vivir poco, pero este es un mamífero pequeño que vive mucho. Un murciélago vive 30 años promedio, digamos, sacando una cuenta gruesa. Son animales que de una u otra forma los podemos estudiar por toda nuestra vida y les podemos sacar muchísima información a un solo taxón, a una sola zona, a un solo cambio, porque hemos visto que aunque la diversidad se incrementa en cuanto a número de especies, si uno vuelve y muestrea y remuestrea año tras año en la misma zona, se da cuenta que el número de individuos se nos está reduciendo. Y he tenido la oportunidad de hacer en algunos sitios muestreos y remuestreos con diferencia de 5 o 7 años y he visto los cambios en cuanto a la abundancia de individuos y en algunos casos también en la composición. Entonces, en medida que transformamos el ambiente, los humanos, porque digamos que las especies animales se adaptan al ambiente, nosotros transformamos el ambiente y lo adaptamos a nosotros, los murciélagos también se han visto en la necesidad de adaptarse a los cambios que estamos generando. Pero una de esas ventajas es que como ellos tienen ciclos largos, nos pueden mostrar muchas cosas. Entonces podemos hacer revisiones de los animales, podemos tatuar animales, podemos ver cómo está pasando, y las capturas y recapturas en algunos casos pueden ser interesantes. Y a nivel fisiológico, pues también nos está mostrando cómo los animales se están viendo obligados a cambiar de lugares para poder obtener los recursos que les permita mantener ese gasto de energía alto. Entonces, estas dos diapositivas, pues digamos que me gustan mucho porque en una puedo ver los cambios anatómicos que los murciélagos han tenido en las alas para tener un vuelo a alta velocidad, unas alas casi transparentes en un murciélago desdichado. Pero también he visto, se puede ver acá cómo hay una adaptación de estos animales para poder estar de cabeza, ¿no? Entonces las rodillas no van hacia adelante como en el caso del resto de los mamíferos, o sea, ellos van hacia atrás, las rodillas apuntan hacia atrás, al estilo de las películas extraterrestres, rodillas hacia atrás, igual que las patas de los murciélagos. Hay que ver cómo cambian los tendones, cómo cambian los músculos, porque ellos no tienen que hacer fuerza para percharse, sino que es la gravedad la que los sale y los mantiene fácil, con un mínimo gasto de energía, perchados. Son animales que realmente me parecen fantásticos y creo que tenemos más de 200 especies para trabajar y es un super grupo. Pero algo que siempre me ha llamado la atención es la temperatura de los murciélagos. Hay que verlos cómo regulan la temperatura. Cuando tú entras en las cuevas y empiezas a observar a estos animales, te das cuenta que ellos entran en etapas de letargo y sus temperaturas, sus frecuencias respiratorias, todo va hacia abajo para tener una reducción de la temperatura corporal. Pero se mantienen los animales juntos, donde tú me calientas a mí, yo te caliento a ti. Entonces eso me ayuda a contrastar la temperatura del ambiente. Algunos se ubican en oquedades, y eso lo hemos visto en los árboles huecos, en los murciélagos que logran ubicarse en termiteros, en las cuevas, en la parte donde se forman los distintos tipos de oquedades, se generan esos microclimas y ellos nos dan lecciones sobre cómo controlar y mantener la temperatura con un mínimo gasto de energía, a pesar de que cuando ellos vuelan gastan energía desesperadamente.
Ellos tienen fluctuaciones en su dieta dependiendo de la época del año, donde aprovechan ciertos recursos de frutos, insectos o néctar. Y hay publicaciones como las del Laboratorio de Ecología Funcional, en la cual pertenezco, donde está Jairo Pérez Torres, donde hace la claridad de los cambios en la dieta entre los murciélagos carolia machos versus las murciélaguitas carolia hembra en la época reproductiva, donde los machos le ceden a las hembras el alimento que tiene la mayor cantidad de energía para ellas, porque son las que están gestantes. Y eso es súper. Sin embargo, cuando hacemos una comparación de lo que se vive aquí en Colombia o lo que se vive en Latinoamérica, vemos que la mayoría de los trabajos son de zonas templadas y subtropicales. Son los que han invertido más tiempo en investigar la fisiología y el metabolismo de los murciélagos en distintas zonas, y aquí los hemos descuidado y nos hemos preocupado muchísimo por la taxonomía, la sistemática y la descripción de nuevas especies, o de pronto las listas de especies por zonas, pero no tenemos tampoco estudios que nos digan cómo ha cambiado la diversidad entre zonas, entonces, y en el tiempo. Entonces, es algo que también tenemos que hacer. Y algo que ha pasado en los últimos años, precisamente con el COVID, es que ha despertado la preocupación de las enfermedades emergentes. Entonces está el COVID, está la leptospira, está la bartonella, hay muchas bacterias, muchos virus que en este momento sabemos que se estudian en murciélagos, que no necesariamente es que los murciélagos son vectores para nosotros, porque además ellos actúan como amortiguadores de algunas enfermedades, sino que realmente, como son tan fáciles de capturar, como son tan fáciles de colectar, como podemos trabajarlos en laboratorio sin ningún problema, son unos de los grupos a los cuales se les ha dedicado mucho tiempo para escogerlos como un modelo para explicar enfermedades. Y eso ha hecho que de una u otra forma existan muchas publicaciones. Si ustedes revisan, si quieren entran después a internet, busquen publicaciones sobre COVID, murciélagos y distintas variables de SARS-CoV en murciélagos, y hay muchos estudios en distintas partes del mundo. Y eso ayudó a generar la hipótesis de que realmente pues, eran los murciélagos los que nos generaron este tipo de problemas. Pero realmente hay que ver el sistema inmune de los murciélagos. Son animales que han evolucionado para vivir en ambientes donde el ser humano realmente no podría subsistir. Si nosotros ingresamos a Macaregua sin una máscara, casi que sin un Tyvek para vestirnos, es muy probable que salgamos enfermos por el actuar de bacterias y hongos dentro de la cueva. Ellos viven, respiran, se mantienen allá y logran controles de temperatura altos que les ayuda a manejar también y regular esa presencia de bacterias, hongos e incluso de hemoparásitos que en algunos casos ellos tienen. Coexisten con las enfermedades mejor que nosotros y deberían también ser utilizados para poder evaluar la evolución de esas enfermedades y no simplemente culparlos, que es lo que nos ha pasado con la parte médica. Cuando vemos esto y vemos el murciélago en general y vemos esa gran diversidad de especies, 1409 especies, 1421 o 1500, dependiendo quién nos lo diga, vemos que esos murciélagos en general son gregarios. Por lo general, casi todas las especies tienden a formar grupos pequeños, medianos o grandes, pero forman grupos. Y eso hace que de una u otra forma su comportamiento también sea muy diferente a lo que nosotros esperamos. No es un animal individual y tiene que generar comunicación entre ellos. Cuando ustedes los ven dentro de las cuevas, cuando los ven en los árboles, ustedes ven que ellos vocalizan mucho. Y son animales que se pegan unos a otros, pero también se dan señales sobre cómo manejar el espacio entre ellos, tanto para el cuidado parental como para la búsqueda de pareja. Y esto es importante. El cuidado parental, pues, por lo general, lo va a realizar la hembra. En algunos casos hay algunas especies que el macho colabora, no mucho, pero a veces se da. Pero aquí lo importante es ver también que hay una búsqueda de pareja y una interacción de los individuos para poder mejorar. Entonces, este vivir en grupo tiene unas limitantes, como las restricciones ecológicas. ¿Dónde estás? ¿Cómo te mantienes? ¿Cuál es tu demanda fisiológica? ¿Qué te pide? ¿Cuál es tu parte orgánica? ¿Tu parte energética? Los rasgos de demografía, cuántos individuos se pueden mantener en esos grupos. En algunos son miles o millones, en otros son grupitos de 12 o 13 individuos. ¿Cómo cooperan los murciélagos? Ellos le indican a otros rutas de forrajeo. Además, si ustedes colocan redes de niebla, se dan cuenta que después de 3 días en un mismo punto, ya los murciélagos saben dónde está la red.
También es importante ver la parte de parásitos, ectoparásitos, hemoparásitos y demás, pero esto nos lleva a que nosotros también tenemos que desglosar cosas que no hemos casi trabajado en murciélagos. Es el comportamiento social de los murciélagos, la mayoría de las especies las desconocemos. De los sistemas de paramiento simplemente decimos que la mayoría se manejan por harén y no tenemos muy en cuenta la parte de dispersión, ni la genética, ni el movimiento de los individuos, si son filopátricos o no, cómo se dispersan. Toda esa información la tenemos en vacío y es parte de lo que tenemos que comenzar a trabajar. Sin embargo, cuando tratamos de mirar a los murciélagos desde un contexto mucho más amplio y vemos un bosque, y nos remitimos, por ejemplo, a la parte que le encanta trabajar a Dani, que es la parte de bioacústica, vemos que los murciélagos se reparten el espacio y reparten cada una de las especies esa actividad, dependiendo no solo de dónde vuelan, sino también de dónde se encuentra el recurso. Entonces, si la especie es nómada, si la especie es sedentaria, si se encuentran frutos maduros o no, cuál es su ruta de forrajeo, y la vocalización cambia. La vocalización, pues, estamos acostumbrados a una vocalización para aproximación, búsqueda, aproximación, captura de alimentos. Pero nos hace falta mucha investigación alrededor de todas esas vocalizaciones dentro de los sitios en los cuales los animales se reúnen a descansar, para tratar de desglosar cuándo y cómo emiten ciertos tipos de chillidos que nos ayuden a entender un poquito más su comportamiento social. Porque a pesar de que ellos tienen un papel ecológico como especie y que lo reconocemos como dispersores de semillas, controladores de plagas y demás, hemos desconocido de una u otra forma cómo eso se relaciona con su tamaño, forma y peso, y no hemos hecho muchos estudios sobre qué plantas prefieren realmente ellos para alimentarse y dispersar, aunque sepamos que realmente la mayoría de los murciélagos dispersan plantas pioneras, y tenemos grandes vacíos en la historia de cada una de las especies. Y es por eso que de una u otra forma quiero generar como este espacio para tratar de reflexionar sobre todo lo que nos falta, a pesar de ser un grupo que entre comillas conocemos. Y esto va hacia esta parte, hacia las perchas. Entonces quienes conocen a Cariola persicillata lo han encontrado casi en todas partes. Y perchan en casi cualquier sitio, debajo de puentes, dentro de casas. Se encuentran en cuevas, en algunos casos pues se encuentran dentro de las oquedades de los árboles. Hay una agrupación de los animales para control de temperatura y movimiento de los individuos. La ecolocación y las vocalizaciones que se encuentran en la parte exterior es completamente diferente a las vocalizaciones que uno espera encontrar dentro de una cueva. Aquí los chillidos son absurdos, la cantidad de individuos volando dentro de la cueva con nosotros es como si ustedes se encontraran en la película de Batman Inicia, donde él está dentro de la cueva y salen cientos de murciélagos. Aquí son miles, pero realmente ninguno te toca, ninguno se accidenta contigo, puedes estar con la luz apagada, ellos te detectan. Son miles de vocalizaciones y tú te preguntas, bueno, ¿cómo ellos forman todo ese paisaje tridimensional para encontrarte? ¿Cómo suman las vocalizaciones? ¿Cómo funciona todo ese sistema? Es muy interesante el poder ver ese tipo de cambios en los animales y también cómo se han venido adaptando los murciélagos a las construcciones humanas y a la transformación del paisaje. Pero el problema es que esa transformación del paisaje nos está quitando muchos árboles, muchos espacios donde algunas especies siempre se perchan y uno no las encuentra casi en ningún otro sitio. Y eso hace que también empecemos a tener reducción de individuos y pérdidas de diversidad. Entonces, cuando vemos ese grado de especialización, vuelo, cuando vemos ese tipo de cráneos, cambios en el tamaño de los individuos, cómo se van adaptando y que realmente lo que nosotros pensábamos que era una dieta particular, nos muestra que realmente deberíamos hacer estudios de dieta y no describir un murciélago como 100% nectarívoro, sino 60% nectarívoro, de pronto 30% insectívoro y 10-20% frugívoro. Sería mucho más interesante para ver cuál es el papel real de esos murciélagos. Nos hemos limitado en muchos estudios simplemente a hacer las descripciones con base en el patrón general de lo que encontramos, porque no hacemos un estudio de la especie a lo largo del tiempo. Y eso es algo que las universidades podrían hacer, teniendo en cuenta que cada estudiante o cada profesor dentro de un proyecto puede hacer un pedacito. Y haciendo una sumatoria de pedacitos seguramente podemos llegar a entender un poco más de la adaptación de estas especies, de este taxón. Y acá coloco
Debe existir una interacción entre las instituciones y quienes realizan los muestreos también, que son las empresas consultoras, porque necesitan hacer estudios de impacto ambiental y planes de manejo ambiental. Y tenemos problemas porque las empresas contratan a personas que se encargan de hacer inventarios de murciélagos, pero se limitan a una única técnica porque realmente es como lo estándar según lo que ha determinado el ANLA, pero pues obviamente después vienen los problemas porque las corporaciones, sea cual sea, aquí coloqué un ejemplo, la CAR, las corporaciones comienzan a ver que hay problemas con las especies, que hay unas pérdidas de diversidad, que algo no se hizo bien. Y es porque realmente tenemos vacíos en todo sentido sobre las especies e incluso creemos que tenemos una diversidad completa en una zona, que hacemos cálculos de diversidad, pero realmente esa diversidad está incompleta. Y esa diversidad está incompleta porque nosotros cuando vamos a campo y hacemos estudios de los murciélagos, vemos las distintas coberturas, pero muchas veces no vemos los estratos. Y en cada estrato deberíamos poder muestrear las distintas elevaciones, tener muy claras las identificaciones de las especies. En algunos casos nos queda NSP o peor aún, hacemos una mala identificación. Yo creo que no es fácil, hay algunas especies crípticas y cada vez aparecen nuevas especies, pero lo importante es siempre tener un voucher que realmente no se tiene. Y para poder tener un buen estudio de diversidad tenemos que tener una sumatoria. Tenemos que sumar redes de niebla, tenemos que sumar tipos de telemetría para ver cómo se desplazan los murciélagos y tenemos que sumar también bioacústica. Teniendo esas tres herramientas seguramente tenemos una mayor completitud del muestreo y podemos llegar a decir qué tanta diversidad tenemos en una zona y qué tanto está cambiando. Cuando nosotros hablamos de los distintos patrones de diversidad, muchas veces nos quedamos en lo que vemos, pero nos queda esa diversidad oculta, que es lo que no vemos. Y es porque nuestra técnica de muestreo está sesgada, nos lleva a un error, y aún así lo aceptamos como si fuera la realidad absoluta, la verdad absoluta. Y eso no es así, tenemos que cambiarlo. Tenemos que empezar a hacer propuestas para que las técnicas, las metodologías, la normatividad en el país cambie y sea un poco más eficiente para los procesos de desarrollo de investigación y también para los estudios. Entonces a eso también los quiero llevar porque en sus manos como investigadores, estudiantes, que van a ser futuros profesionales, pues necesitamos también que ustedes se empapen de esto y de la normatividad y no la dejen de lado. Y es porque ahora vienen nuevos retos para el país. Hace unos años hablábamos de la parte de los estudios de diversidad alrededor de la parte de transmisión eléctrica o de la parte de hidrocarburos. Pero en este momento hay un cambio en el país que es la generación de energía a partir de aerogeneradores. Y tenemos zonas en distintas partes del mundo donde nos han demostrado que los estudios base nos dicen que hay una baja diversidad de murciélagos, pero cuando el aerogenerador está funcionando aparecen especies que colisionan con las aspas del aerogenerador, que no son detectadas por los métodos de redes de niebla, pero que sí pueden ser detectadas por otros métodos como es la bioacústica. Pero dense cuenta que para Colombia tenemos una baja cantidad de bases de datos y muy pocas muestras confiables de la identificación de especies. Y todavía se están generando esas librerías de tonotipos, y pues aquí pues si Dani me corrige, todavía estamos muy escasos en información y todavía se está generando porque realmente son muchas grabaciones ambientales, pero muy pocas grabaciones de animales capturados en redes o por otros tipos de técnica o porque se haya mostrado distintas elevaciones. Estamos muy pobres en datos y es algo que tenemos que comenzar a cambiar, porque si queremos mejorar los estudios de impacto ambiental y queremos hacer propuestas para la mitigación de cada uno de estas nuevas tecnologías, tenemos que tener buenos estudios de diversidad, más completos. Entonces, para eso tenemos que cambiar también nuestra mentalidad y hacer unos horarios de actividad donde realmente pensemos en cómo los murciélagos trabajan. Quienes han hecho muestreos de 5 de la mañana a 6 de 5 de la tarde a 6 de la mañana, se han dado cuenta que las especies, dependiendo del momento, tienen un pico de actividad diferente. De la misma forma en que vemos que los murciélagos se reparten en una cueva y unos hacen en la parte inicial, otros en la zona media y otros en la zona final de una cueva. También nos damos cuenta que los murciélagos hay algunos que tienen una actividad al principio de la noche
y al finalizar de la noche, otros en la parte media y otros que buscan espacios intermedios. No se sobreponen tanto. Y hay especies que son especialistas, despegan del suelo, se elevan bastante, 200, 300 metros, hacen sus búsquedas de alimento, bajan y luego no se vuelven a detectar, porque su gasto energético es tan alto que pues, entre más ahorren, mejor. Entonces, tenemos que ampliar esas técnicas, tenemos que lograr técnicas combinadas y tenemos que apoyarnos en nuevas técnicas. Entonces, pues esto es algo que es una modificación a la telemetría tradicional, pues se ha venido trabajando, de la cual pues no puedo divulgar datos, pero realmente me parece que es muy eficiente, que es la parte de colocar equipos de telemetría en murciélagos y hacer detecciones por medio de drones, y podemos ver cómo los animales realmente cubren territorios mucho más grandes que lo que se puede hacer por una antena Yagi tradicional. Y esto es una de las nuevas tecnologías que se vienen aplicando también para el desarrollo de investigaciones sobre uso del espacio aéreo y del espacio en general por parte de los murciélagos. Y esta la quise dejar de última diapositiva de información porque algo que nosotros como investigadores siempre decimos que tenemos que hacer, pero que generalmente no hacemos, es divulgar nuestros datos con las personas que realmente tienen en sus manos el cambio del país, y son los niños. Esto es parte de una experiencia que tuve hace algunos años, donde realmente poníamos a los niños a describir dónde podían encontrar los murciélagos y otros grupos animales, pero también dónde descansan, cuáles son el papel de los animales. Y es muy interesante porque cuando tú cambias la mentalidad del niño de manera indirecta, estás cambiando la mentalidad del adulto. Cuando iniciamos las actividades, más o menos, el 92% de las personas con las que trabajamos adultas no querían los murciélagos y consideraban que los murciélagos eran una, dos o tres especies, donde los grandes eran los adultos, los medianitos, los juveniles, y los más chiquitos eran seguramente los neonatos. Cuando terminamos la experiencia, las personas entendieron que esos murciélagos eran los que mantenían sus bosques, los que de una u otra forma mantenían también la dinámica de sus cultivos. Y pasamos a una aceptación de los murciélagos del 75%. Es menor que el desprecio que le tenían, pero igual es mucho mayor que la aceptación que tenían. Y esto no se logró porque nosotros lográramos cambiar la mentalidad de los adultos. Se logró porque los niños fueron los que ayudaron a mostrarles a sus padres que realmente los murciélagos eran importantes. Y es porque desafortunadamente en el país y en el mundo nos hemos encargado de generar una imagen negativa de los murciélagos por cuentos, mitos, historias, considerarlos lo más negativo asociado a religión y demás. Pero esos cambios están en nosotros para poder modificar el comportamiento de las comunidades y para que existan procesos de manejo de los murciélagos mucho más eficientes. Y creo que este es uno de los ejercicios más bonitos que he logrado realizar, con muy bonitos resultados, con chicos que ahora ya pues, han crecido mucho más y aún todavía nos contactan a las personas que trabajamos y nos preguntan sobre algunos de los animales que logran encontrar, y realmente hemos logrado cambios pequeños pero interesantes. Les doy las gracias porque realmente pues Dani me dijo que les hablara sobre perspectivas de lo que yo creo y de lo que he venido trabajando a lo largo de mi vida, pero realmente veo que hay muchos vacíos en la parte de conocimiento de los murciélagos que aún tenemos que llenar, que seguramente yo no alcanzaría sino a llenar algunos, Dani otros, pero ustedes tienen una tarea muy interesante para llenar vacíos en diversidad. No sé, muchas gracias Dani, muchas gracias a todos. Gabriel, mil gracias, fantástico este compartir de conocimiento que has tenido con nosotros, de verdad, mil gracias. Ay, se me cayó la llamada. Aló, Perdón, Dani. se me cayó, ya. He vuelto, se me cayó la llamada, perdón. Gabriel, te decía que mil gracias pues por compartir este conocimiento que tienes, esta experiencia y esto que nos expresa pues que
eh, finalmente viene siendo un excelente resultado porque tocas precisamente como el alma de muchas preguntas que nos hemos hecho pues como a lo largo de mucho tiempo acerca de esos temas que realmente faltan por investigar, por conocer un poco más, pues en este caso esa quiropterofauna que ocurre en Colombia. Yo quisiera saber si alguno tiene preguntas, si no, pues yo empezaría como a hacer algunas preguntas, pero si alguno tiene preguntas que quieran hacerle a Gabriel, bien pueda, aprovechemos, aquí hay varios de mis chicos del semillero, te cuento Gabriel que esto hace parte de como el ciclo de conferencias del semillero de investigación y formación Reinventando, que es un semillero del Centro de Ciencia, Museo de Ciencias Naturales de La Salle. Eh, entonces aquí hay muchos de esas personas que tenemos este grupo, este colectivo, muy curiosos, unas grandes personas que algunos se inquietan por, en este caso por bioacústica de murciélagos, otros por bioacústica de ranas, otros por bioacústica de aves, otros mucho más acerca pues como en ecología y no tanto con el componente bioacústica y están digamos como experimentando y conociendo si pronto la bioacústica puede ser una herramienta útil para también responder esas preguntas económicas que tienen, que hacia allá va encaminada una pregunta que precisamente tengo para ti. Entonces no sé quién desea abrir su micrófono, bien puedan, aprovechemos. Camila, bien pueda. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Gabriel, por la presentación. Estuvo muy chévere. Yo quería preguntarte, digamos, como en un contexto actual, en donde pues la conservación usualmente es una disciplina que atiende crisis, ¿no? Y que los cambios que estamos viendo también son pues muy rápidos. De todos estos vacíos y de todas estas como inquietudes que nos planteaste, ¿cuál o cuáles crees que serían como las más urgentes para trabajar como en ese escenario que digo, como de cambios tan rápidos? Bueno, pues digamos que en este momento sí, tienes toda la razón, tenemos cambios demasiado drásticos en la transformación del paisaje y obviamente las consecuencias son muy fuertes para casi toda la diversidad, no solo de murciélagos, sino casi de cualquier grupo taxonómico. Pero yo creo que una parte importante está en la comparación de lo que ha pasado en ciertos momentos históricos en distintas zonas. Aquí digamos que hemos tenido como el problema de vamos a un sitio y decimos qué hay, pero no comparamos en ningún momento con un proceso histórico de qué hubo, así volvamos al mismo sitio o a zonas cercanas para hacer muestreos. Y otro de los vacíos que tenemos, que me parece grande, es que nos hemos olvidado del, del papel adaptativo que tiene cada especie, cómo se viene adaptando fisiológicamente a los cambios ambientales. Y tenemos especies que son muy comunes, que son muy plásticas, como por ejemplo Carolia. Carolia es muy plástico, lo encontramos en todas partes. No quiere decir que sea una especie plaga, porque algunas personas lo que es común lo consideran una plaga, pero hay una característica especial en Carolia que le permite adaptarse a casi todo. Pero hay especies que no. Entonces nos hace falta mucho trabajo en la parte de evaluar la característica de ecología funcional, a pesar de que ya es un tema que entre comillas se ha desglosado en muchas partes, pero para ver el proceso adaptativo de la especie hacia la parte evolutiva y a los cambios en el paisaje, y no solamente en ver cómo realmente se asocian para la explotación de un recurso, que normalmente hacia allá es que nos ha llevado parte de la ecología funcional. Entonces, es ese desglosar de la ecología lo que nos ayuda a trabajar. Creo que mucho de la parte ecológica y mucho de la parte de la coalescencia de las investigaciones es importante revisar. Vale, muchas gracias. Gracias, Gabriel. Gracias, Camila, por la pregunta. ¿Quién más desea preguntar a Gabriel? Aprovechemos, tenemos aquí un ecólogo experto. Muy tímido. Gabriel, Ana, dale, Ana. quería pues agradecer por la charla, estuvo muy interesante. Y preguntarte, pues el doctorado que estás haciendo, pues cuál es como tu objetivo, las preguntas aquí, pues en modo de saber un poquito más de qué haces.
¿me puedes hacer un favor? Que pena, no te escuché la primera parte, ¿puedes repetirla? Que te cuente que de la experiencia de lo que estoy haciendo se cortó en ese pedacito y no te entendí. En el doctorado, pues que estás haciendo como doctorado. Bueno, pues yo la verdad estoy empezando a trabajar una idea que es con zorros, con dos taxones. Uno es Atilocinus microtis, o sea, yo sé que también pues, le he trabajado a los murciélagos, pero en este momento estoy metido con los zorros. Atilocinus microtis y Cerdocyon tous. Entonces, pues, digamos que son dos especies que una separa a la otra. Entonces, geográficamente, Cerdocyon tous se encuentra en dos núcleos, uno en la parte norte del país, en la parte norte de América, de Sudamérica. Entonces tenemos lo que está en Colombia y Venezuela, en la parte de montaña y zonas y tierras planas de sabana. Y tenemos el zorro que se encuentra hacia la parte baja de Sudamérica, también en tierras bajas y sabana, donde está en Brasil, en Ecuador, en Perú, en Bolivia. Pero tenemos a Atilocinus microtis que coge toda la franja de la Amazonia y pues divide esas dos grandes poblaciones de Cerdocyon. Sin embargo, taxonómicamente, y digamos que a nivel de sistemática, pues siempre se ha planteado la hipótesis de una sola especie, lo cual parece que no es cierto. Hay 5 subespecies que toca reevaluar, pero yo trabajo en la parte de genómica, todo el cariotipo, todo el genoma de la especie, porque de una u otra forma eso también nos va a ayudar a entender qué genes están relacionados con los procesos adaptativos y evolutivos a través del tiempo para que unos tengan una preferencia por un hábitat y otros por otro. Porque cuando uno ve un Atelocinus y el Cerdocyon, son especies entre comillas morfológicamente similares, de colores similares, el uno es de orejas cortas, el otro de orejas grandes, el otro tiene una cola más afelpada, el otro la tiene más corta y menos afelpada, y el del Amazonas es un poco más grande que el Cerdocyon en general, pero cuando tú ves las características morfológicas generales son similares. Y hay algo que tenemos que pensar y es qué cambió en el ambiente, qué cambió en el tiempo para que cada una de esas especies se separara. Y la parte genómica nos permite evaluar varios marcadores moleculares y tratar de relacionarlos con los procesos de cambios geológicos que han pasado en el tiempo y los cambios en las conformaciones de la vegetación en las distintas zonas. Algo así general, para no entrar en mucho detalle. ¿Sí me hice entender? Sí, se entendió, muchas gracias. Gracias, Gabriel, por ilustrarnos con tu tesis doctoral. Parece súper ese trabajo que estás haciendo. Gabo, mira, volviendo al tema de la charla Carolina, dale, bien pueda, doctora Carolina López Castañeda, qué gusto tenerla en esta reunión. Hay que empezar entre tarde, pero estaba justo atendiendo a unos tesistas. Entonces, pues quizás mi pregunta va a ser como al lugar, porque no alcancé a escuché eso la parte final de la charla. Pero tomando en cuenta lo que está diciendo Gabriel, de lo que sucede con zorros, ¿sí? Y trayendo la colación con murciélagos, y pues ya que Dani está ahí, también sé que trabaja en el tema. Es como una duda que a mí me pasa mucho con estas especies de murciélagos, y es como que quisiera saber tu posición personal, tal vez más allá, digamos, de la ciencia, sino más como lo que sabes, porque sabes más de genética que obviamente yo, y es hasta qué punto sientes que, o pensamos que quizás está sobreestimada la diversidad de murciélagos en cuanto a que sabemos poco, digamos, de la variación intraespecífica que pueden tener las especies. Bueno, en eso tienes razón, Carlos. O sea, por lo general, digamos que hay uno de las posiciones que yo realmente tengo a nivel muy personal, y es que, por ejemplo, para construir una hipótesis filogenética, por lo general se requiere un ejemplar de cada especie. Y con que tú hagas un marcador, un citocromo o un conjunto de 2, 3, 4, 5 genes, entre comillas, tú hallas esa variabilidad y con base en eso propones una hipótesis filogenética. Pero realmente es eso, es una hipótesis que toca demostrar y falsear.
El problema es que de una u otra forma pues nunca se han cogido varios animales para evaluar la variabilidad intraespecífica de la especie como tal. Entonces en eso también tienes toda la razón. Muchas veces se tienen valores de distancias genéticas relativamente bajos. No existe, digamos que un patrón estándar a nivel internacional para decir, depende, si la variación es de tanto, entonces considérelo una especie, pero pues precisamente es cuando se separan, cuando la hipótesis filogenética te separa esos dos taxones, que tú tienes que empezar a buscar también información, digámoslo así, secundaria de la especie, para poder reforzar esa separación, como es la parte morfológica, y ver de una u otra forma si existe un conjunto de caracteres que realmente permita soportar esa hipótesis filogenética, y también revisar, porque como tú estás, dependiendo de si tú calibraste el reloj molecular o no, te debe permitir o no proyectar hacia atrás un tiempo de divergencia, y hay que mirar qué estaba pasando a nivel geológico en ese momento para que esas especies se separaran o no. O sea, no es lo mismo pensar en si se separaron antes del gran intercambio faunístico o durante el proceso de elevación de las cordilleras. Es distinto, porque algo nos tiene que haber mostrado que la especie pudo haber migrado y llegado a otro punto y separado. Entonces creo que aún hay una discusión bastante grande alrededor de eso. Es algo que aún no nos ponemos de acuerdo, ni los que nos gusta la genética, ni tampoco los que trabajan en la parte sistemática pura, pero es algo que todavía tenemos que soportar, y yo creo que buena parte de ese soporte lo viene a dar el genoma completo. Los trabajos con genoma completo nos van a ayudar a tener una claridad mucho mejor, porque antes estábamos buscando que un marcador que tenía una tasa de mutación X nos explicara todo el cambio en una especie o todo el cambio en un taxón, pero realmente todo el genoma tiene tasas de mutación diferentes que pueden ser mucho más informativas, y hay marcadores que son mucho más informativos dependiendo del taxón. Bien, por ejemplo, en ranas, trabajar con genes para ribosomal es mucho más informativo, porque la tasa de mutación en ranas es mucho más lenta y los cambios son más lentos a nivel evolutivo, pero pues en mamíferos es mayor y más rápido, entonces toca buscar otro tipo de marcadores. Pero yo creo que genoma, en este momento que se está desarrollando, es una de las técnicas que realmente nos pueden ayudar a entender mucho de los cambios evolutivos en las especies. Además porque las especies son el producto del cambio genómico con la parte ambiental. Entonces, creo que es parte de eso. No sé si está claro o no. Claro. Super, Gabo. Mira que no solamente pienso yo respecto a la pregunta de Carolina, como pensándolo desde el componente genético, sino que también lo podemos pensar desde bioacústica. Nosotros aún no conocemos esa variabilidad que puede haber intraespecífica en el tema de los sonidos que producen las diferentes especies, ¿cierto? Y si consideramos que son especies específicos y que pueden ocurrir en diversos entornos, y que se ha encontrado que precisamente los chillidos están relacionados a la estructura del paisaje en el cual están ocurriendo precisamente los individuos de X o Y especie. Entonces ahí tenemos unos retos bastante grandes para poder también, en lo que tú decías ahora, tener en asocio como las diferentes metodologías que complementen precisamente el conocimiento, para poder dar cuenta de una manera mucho más próxima como a lo que son las especies, ¿cierto? Y frente a eso, Sí. yo me preguntaba, Gabriel, y quería preguntarte a ti sobre qué nos recomiendas entonces como para dirigir esos esfuerzos investigativos que nos permitan llenar como esos vacíos de información que tenemos acerca de aquellas cosas que nos mencionabas en ecología, pensándolo en asocio precisamente con la ecoacústica, con la bioacústica, como qué nos podrías tú recomendar como al respecto. Pues digamos que yo lo que pienso es que realmente, yo sé que no es precisamente sobre la parte de la asociación en la metodología, pero yo creo que uno de los problemas que tenemos en la mastozoología y en la biología en general es que hemos heredado muchos problemas de nuestros tutores previos, y envidias y egos que no nos han permitido trabajar en colaboración.
Eh, hay personas que son muy buenas en la parte de trabajo de ecología de murciélagos, hay muy buenos taxónomos, y tú eres muy buena en la parte de bioacústica, pero desafortunadamente aquí todavía seguimos pensando que las especies son nuestras, ¿no? Este es mi grupo, este es mi taxón, es mi especie en particular, y no sabemos trabajar en equipo. Entonces yo creo que si, por ejemplo, distintas universidades escogieran una zona, o sea, su zona, o sea, toda Antioquia, todas las universidades que tienen distintas líneas y se asociaran para poder generar resultados desde distintos trabajos de tesis, desde generar proyectos en conjunto, si nosotros citar, para generar proyectos en conjunto, sería una solución, porque cada institución puede aportar también sus recursos particulares, sus recursos en persona y sus recursos económicos para poder llegar a una solución de muchos de esos problemas y hacer una muy buena interpretación. Pero si lo pensamos como solo mi institución y solo mi laboratorio, pues es muy difícil. Y algo que he visto, pues no tanto aquí en Colombia sino fuera, es que en otros países no existe ese tipo de límites de limitar la información. Por el contrario, en algunos países es, mira, esto está pasando, esto es lo que está sucediendo con este grupo taxonómico, y resulta que en tu país, al parecer, esto no es lo mismo, esto es diferente, esto es otro taxón, deberíamos revisarlo, y de una vez están proponiendo de una manera indirecta, trabajemos en conjunto. No están diciendo, oye, ven y trabajemos de una vez, sino deberíamos revisarlo, te lo están insinuando, y tú dices si sí te parece o no te parece. Pero aquí cuando a veces se interpreta la insinuación es como, esto se dio cuenta de que esta especie o este grupo o este cambio ambiental o este proceso de diversificación es distinto en mi zona, entonces yo lo voy a investigar y busco la forma de que la otra persona no lo haga. Y ese tipo de problema lo que no nos ha dejado avanzar. Y yo creo que el mejor ejemplo lo tenemos en distintos grupos animales. Ejemplo, aves. Recuerden la guía de aves de Hilti del 86. Salió la guía de aves de Hilti de 2021, si no estoy mal. 2020, no recuerdo bien la fecha. O 2021 creo que. Y una de las asociaciones que trabajan en el país alrededor de aves duró todo ese tiempo diciendo lo vamos a sacar y nunca salió. En mamíferos, por ejemplo, murciélagos, tenemos una gran cantidad de murciélagos y nunca nos hemos puesto de acuerdo para poder sacar una actualización del libro de Muñoz del 2001 de Murciélagos de Colombia. Seguimos con ese libro y preferimos recurrir a otros tipos de libros a nivel latinoamericano e incluso de libros del mundo, de murciélagos del mundo, para ver qué especies tenemos o remitirnos a papers porque no nos ponemos de acuerdo para hacer una asociación, para sacar una guía actualizada del país. Entonces, ese yo creo que es el principal problema para poder solucionar la investigación aquí. O sea, tenemos que dejar atrás como ese tipo de egos y aprender a soltarlo. O sea, yo vi algo, sí, pero si no lo puedo realizar y veo que otro lo puede hacer, pues hágalo. O asociémonos, pero no cerrar puertas ni ventanas. Super, Gabriel. Carolina, tienes la mano levantada. Dale. Simplemente quería como completar algo que dice Gabriel, que justo pues yo también como docente lo he visto, y es que es una tristeza que por ejemplo los de anfibios tienen página a nivel mundial. Gabriel habría el problema a nivel, digamos, local, pero ustedes se dan cuenta que eBird es una de las plataformas más sólidas que hay en aves, está todo el mundo, hay iniciativas para peces, hay iniciativas para anfibios y reptiles, y mamíferos no. Mamíferos no se ha podido ni siquiera consolidar a nivel mundial. Entonces, sí, ese es un problema serio. Yo hice un comentario de que la idea era que era gracioso porque pues Dani, Gabriel y yo nos conocemos hace tiempo y hemos buscado justamente desde nuestras instituciones o desde nuestros entornos algunas iniciativas. Todavía no se ha engendrado, no ha salido ninguna a flote. Pero yo sí creo que ese es un problema fundamental que ha evitado que se conozca más, ¿sí? Entonces somos egoístas con las fotos, somos egoístas con el conocimiento. Entonces sí creo que esa ha sido una de las grandes dificultades que tienen los mamíferos para el avance, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Creo que una de las iniciativas más chéveres que tienen los mamíferos, pues por ejemplo, que es muy buena, es Mammalian Species, que es una
buena iniciativa, pero de verdad que consolidarse como grupo ha sido difícil. No sé si es porque somos mamíferos también. No sé. Yo tampoco sé. Yo creo que nos va a tocar estudiar un poco más de la socialidad en murciélagos para poder entendernos un poco nosotros. Sí, sí, yo también pienso lo mismo, sí. Bueno, ¿quién más tiene otra pregunta? ¿Alguien más quiere hacer una intervención? Sí, y mira cómo va a quedar el sitio. El sitio quedaría así. Hay otra cosa que a mí me parece clave, lo que también decía Gabriel, respecto a, bueno, a los vacíos pues que tenemos de información, pero yo también pienso, Gabriel, que hay mucha información, tenemos, bueno, no será la información suficiente, pero sí hay mucha información que reside en este momento como literatura gris en las universidades. Y es que los estudiantes de pronto no estamos dando motivación o no sé qué es lo que está pasando, que muchos trabajos de pregrado se están quedando se quedan en biblioteca, o sea, se entregan a los repositorios de las universidades y no se trasciende más allá con esos trabajos, ¿cierto? Hay unos trabajos que son muy buenos, pero los profesores no están invitando como a sus estudiantes a publicar esos trabajos, ¿cierto? Entonces desconocemos mucho de esa información de ciencia básica que se están generando en las escuelas, en las universidades. Entonces eso me parece también un aspecto complicado. Pienso que también deberíamos como docentes incentivar mucho más a los estudiantes. Perdónenme un momento, por favor. Ay, perdón, por favor, estoy en plena conferencia. Perdón, qué pena. Pienso que también deberíamos de incentivar a los estudiantes para eso. Y otra cosa que me parece también que me llama la atención es que por consultoría se está haciendo mucho trabajo en terreno, se está levantando mucha información en campo, pero resulta que muchas instituciones consultoras, dada como la solicitud que les hacen las empresas, no permiten hacer pública esa información, entonces retienen esa información. Aquí está Jefferson. Jefferson, muchas gracias por venir a asistir a este encuentro esta noche. Jefferson trabaja con el ANLA y yo sí quisiera que Jefferson nos contara un poquitico como de esa experiencia precisamente, de esa relación con academia, consultora, la necesidad que hay de que esos estudios se hagan públicos y lo que él está trabajando precisamente como en vía a que esa información se publique en algún momento. Jefferson, mil gracias por estar aquí con nosotros. Hola Dani, muchísimas gracias. Gabriel, muchas gracias por la presentación. Yo llegué un poquitico tarde, me logré solo tus últimas diapositivas, pero pues con esta sesión de preguntas voy enterándome un poco del tema. Bueno, respecto a lo que dices, Dani, sí, coincido totalmente, necesitamos empezar a articular todos estos productos académicos que vamos sacando desde el pregrado, ¿cierto? Que son muy importantes con las instituciones y los órganos que toman las decisiones en el país. Yo actualmente estoy trabajando en la ANLA, soy profesional biótico y pues además de hacer evaluación y seguimiento en los proyectos que son objeto de licenciamiento en la ANLA, participo en toda la revisión de lo que es el componente en bioacústica, ecoacústica, pues a nivel de paisajes sonoros, y un poco el tema de cómo evaluar el impacto por ruido sobre la biodiversidad, ¿verdad? Y pues en ese ejercicio que llevo en la entidad, un poco más de un año, casi año y medio ya, hemos visto pues muchos vacíos. ¿Qué pasa? Que la entidad no puede crear, por ejemplo, unos términos de referencia, unas metodologías, ¿cierto? Entonces nosotros internamente estamos muy amarrados a lo que se genera externamente, ¿cierto? Entonces aquí es donde es importante articular mucho de lo que viene de la academia y material que generan institutos. Entonces, un ejemplo sencillo, ¿cierto? Yo hice tesis con bioacústica y no he publicado mis datos de mi tesis de pregrado, ¿cierto? Yo así dándome palo siendo mi peor crítico. Hice una caracterización acústica de murciélagos en Santander, identificamos pues potencialmente más del 65% de las especies insectívoras de esa zona, pero no la hemos publicado. Ahorita entra un ejercicio donde tenemos que empezar a articular toda esta información
con los impactos que puede generar un proyecto, ¿cierto? Y no solamente el impacto a nivel local, sino unos impactos acumulativos que se generan a nivel regional, ¿cierto? Hay regiones en que tenemos muchos proyectos de diferentes sectores, minería, hidrocarburos, infraestructura, ¿cierto? Y que están generando un montón de impactos acumulativos y desde la entidad, como no estamos tan articulados, estamos subestimando impactos y estamos dándole licencias a proyectos que están generando unos impactos fuertes sobre nuestra biodiversidad. Y si bien ahorita, bueno, ya estamos viendo cambios, ¿no? Pero el escenario futuro es mucho más caótico. ¿Qué estamos tratando de hacer? Y nos vimos ahorita en el Congreso en Bioacústica, con Dani, pues con muchos colegas, y estamos tratando de articular estas cosas que hacemos desde la academia, ¿cierto? Traerlo, aterrizarlo un poco al ejercicio del licenciamiento ambiental, de los ejercicios que toma la entidad. Hay que tener en cuenta que nosotros como entidad, o como las entidades del Estado, las corporaciones, la ANLA, no pueden decirle a una empresa, hey, es que necesito que me hagas una caracterización de biodiversidad de fauna vertebrada. Desafortunadamente es como lo único que, o como los grupos que se priorizan siempre son aves, herpetofauna y mastofauna, se ignoran los otros grupos. Eso también es otra lucha que hay que hacerle entender al Estado, de los que toman decisiones, que nuestra fauna no es solamente la fauna vertebrada. Pero bueno, estamos tratando de mostrarles, hey, miren, es que, por ejemplo, si tú no le puedes pedir a una empresa, muéstreme un año, ¿cierto? Si puedes empezar a utilizar otras técnicas, otro tipo de análisis que son mucho más eficientes, generan unos, pues es costo-beneficio para las empresas, para que me identifiques esto. Tenemos unos vacíos brutales desde la normativa, desde resoluciones, desde decretos, desde los términos de referencia. Estamos tratando de articular y de actualizar, pero es lo que dice Gabriel y pues va muy en línea en lo que de la discusión. Hay mucho trabajo por hacer, ¿cierto? ¿Cómo apoyamos nosotros desde la academia? Gente, publicando. Necesitamos publicaciones. Yo, por ejemplo, ahorita con el tema de lograr hacer que el país entienda, o bueno, la entidad, el ministerio entienda que el ruido es un impacto fuerte sobre la biodiversidad, a veces me quedo corto en conversaciones con abogados, porque el abogado me dice, bueno, pero muéstrame el estudio en donde dice que eso que tú dices es real, porque tú puedes tener postdoctorado, pero muéstrame la publicación científica, ¿cierto? Y claro, yo agarro y le muestro el montón, pero entonces me saca las bajo la manga, muéstramelo acá en el país. Y ahí es donde estamos, pues, cortos, ¿no? Entonces la invitación de Gabriel va muy acorde a lo que necesitamos. Y bueno, yo creo que la corto porque yo puedo durar hablando de esto y quejándome un montón. Dani, gracias. Súper Jefferson, súper eso que nos compartes. De verdad que son temas que necesitamos discutir y estos espacios pues son precisamente para eso. Y aquí, bueno, aquí hay un grupo de personas pues que son estudiantes, hay muchos que son estudiantes, hay otros que recién egresaron y precisamente hay que trabajar pues como de la mano y también ellos ver precisamente ese panorama en el cual estamos aquí en Colombia y por eso pues es que aperturamos el espacio para poder discutir sobre ello. Para poder discutir. Pues digamos que yo lo que veo a veces es que hay muchos listados de incluso a las consultoras se le piden las GDBs para subir información. Muchas veces también se le pide que suban datos al CIP, pero cuando uno trata de revisar, o por lo menos yo he tratado de revisar algunos datos, me aparecen especies que no deberían estar en algunas zonas del país. De acuerdo. Eso es un problema tenaz. Aparecen especies que uno dice, pero ¿y esto por qué está aquí? Y es precisamente porque las metodologías no son claras, las identificaciones no son claras y se dejan muchas cosas como a lo que me parece que es. Entonces pues eso es parte del problema. Y Jefferson. Sí, Gabriel, lo que mencionas es algo re importante y definitivamente hace parte, pues es de esos vacíos que tenemos, ¿no? ¿Qué pasa? Que estamos regulados por una resolución, ¿cierto? Hasta que esa resolución no logremos cambiarla, por lo menos nosotros desde la ANLA no podemos exigirle a las empresas que nos presenten algo diferente. ¿Qué estamos haciendo? Y les adelanto un poquito, y esto es una reunión que tuve la semana pasada. Llegando del Congreso me reciben con esto y es una excelente noticia. Para 2023, desde Ministerio y pues articulado a la entidad, están haciendo una actualización de cómo pedimos esa información, esas GDBs,
dentro de la entidad es el modelo de almacenamiento geográfico, pero eso es una GDB, entonces ahí se depositan la información de todos los estudios de impacto ambiental. Pues yo necesito ejecutar un proyecto en N parte, entonces necesito una licencia, necesito que el Estado me autorice para ejecutar ese proyecto y hacer ese proyecto, ¿cierto? Entonces hay unos impactos sociales, abióticos y bióticos. Entonces la empresa tiene que depositar o presentar esa información a la entidad. ¿Qué se está haciendo? Se están construyendo un portal en donde la empresa hace su estudio de impacto ambiental, entonces entra al portal y descarga el formulario. Llena el formulario, que son basados en Darwin Core, ¿cierto? Por ejemplo, para lo biótico, y lo carga. Automáticamente el algoritmo que estamos perfeccionando va a ir a hacer la validación de esa taxonomía de especies, por ejemplo, con el YEBIF. Estamos contemplando a empezar a hablar con las colecciones, por ejemplo, DANI, TM, el Humboldt, las colecciones que tengan actualizada su información para que automáticamente el sistema jale esa información de las colecciones y nos permita a nosotros validar la información que presenta el usuario, ¿cierto? Entonces ahí va, pues no solo taxonomía, van categorías de amenazas, endemismos, demás, información biótica pues importante para uno al interior de la entidad poder evaluar, y le genera al usuario un archivo, y entonces el archivo le dice, hey amiguito, la información que me está registrando acá, por ejemplo, esta especie, este género, familia, etcétera, no coincide con nuestras bases de datos, por favor revíselo, antes de que nos radique la información ya formalmente. Entonces es una forma de que esa información que empezamos a recibir en la entidad sea información de calidad, ¿cierto? Es como aplicarle un filtro de calidad claro, no es el óptimo, no es el mejor, estamos tratando de articularlo también con la IUCN, ¿cierto? Pero pues bueno, ahí estamos tratando de compensar un poco y de mejorar ese proceso que tiene años haciéndose así, como menciona Gabriel, y es un problema tenaz. Yo he recibido informes de seguimiento donde ni siquiera me dan el nombre científico a la especie. Alguien vio algo y es pajarito no sé qué, ya. Y con eso no tiene que enfrentarse a evaluar. Entonces es un ejemplo de cómo hay información buena, pero hay información muy, muy mala. Y hay que empezar a estandarizar eso. Sí, pero ahí sí quiero hacer un aporte, y es que precisamente siento que a veces se nos olvida que tenemos nosotros la oportunidad de articularnos como entidades públicas del gobierno con otras instituciones. O sea, nosotros también podemos, o sea, yo veo que las colecciones se han quedado como en el papel de mantener los ejemplares y realizar como la publicación, ni siquiera continua, debería ser un trabajo anual de publicar sus listados actualizados de taxones, pero eso se vuelve una publicación cada 6, cada 7, cada 10 años, y no se ve el cambio en la taxonomía, ni tampoco se ve la actualización en las especies. Entonces yo sé que es un trabajo arduo, yo no digo que sea fácil, uno tiene X cantidad de ejemplares en una colección, y si cambian 30 o 40 especies entre todo lo que hay en la colección, no me refiero solo a mamíferos, sino a todo en general, pues son muchos cambios, muchos cambios de nombre en etiquetas, muchas actualizaciones de bases de datos, y otra vez volver a publicar. Y hay muchos taxones que de pronto ingresan a las colecciones que tienen error de identificación en campo, pero tampoco se hace una verificación después. Entonces estamos sumando errores, y eso hace que también sea mucho más complicado. Y algo que veo que también, pues, aquí es como un espacio, por eso dejé esta última diapositiva, es porque el próximo año, en marzo 27 al 31, se está generando el Congreso Colombiano de Zoología, la 6ª versión, y hay un espacio que estamos negociando para que se forme un conversatorio, una discusión donde participen todas las CAR sobre lo que es la normatividad que tenemos vigente y que tenemos que actualizar. Tenemos una normatividad muy colgada en años, ya ha cambiado mucho la metodología, y tenemos que ajustar los protocolos. El ANLA, por ejemplo, cuando uno revisa los protocolos que hay sobre los muestreos, faltan muchas cosas, desde tiempos de campo, número de equipos que se deben emplear, cuál es el mínimo, cuál es el máximo, bajo qué condiciones. Hay cosas muy generales, pero hay veces que se pierden. Y creo que la academia
no solamente es la base para realmente generar una muy buena estrategia de muestreo, sino que es la que también puede, como tú dices, retomar, compartir los datos para validar lo que la ANLA necesita y lo que las corporaciones necesitan. Pero tiene que haber una muy buena comunicación y una muy buena movilidad para los ejemplares. Y por ejemplo, yo valoro mucho lo que hace Dani, no porque sea mi amiga, pero realmente hacer bioacústica en este país es muy complicado por costos, por tiempos, por movilidad. Hay un montón de peros. Y trabajar con murciélagos, que obviamente es un grupo que yo calculo el 60% de los animales van por encima de lo que dan las redes, es un trabajo muy fuerte de muestreo, de captura y de modificación de técnicas para poder obtener datos validables, para poder hacer buenas identificaciones. Y estamos en un proceso que nos va a demorar bastantes años, pero yo confío en que ella está preparando a personas muy capaces para que sigan esa línea y esa escuela. Gracias, Gabo, por el comentario que haces. Pero sí, voy a decir dos cosas respecto a uno, el tema de las colecciones biológicas que mencionabas ahora. Mira, yo pienso que hay una cosa que también es un detrás de cámaras que, bueno, no, ni siquiera un detrás de cámaras, eso todos lo conocemos. Y es que las colecciones biológicas en el país no cuentan con el suficiente respaldo para poder emprender esa ardua tarea, por ejemplo, de mantener actualizada la colección, ¿cierto? Aquí en Colombia hay docentes que les asignan las colecciones y les asignan unas cuantas horas para dedicarle a la colección, 2, 3 horas dentro de su plan de trabajo que está conformado por N cosas de dar clases, de hacer investigación, de hacer extensión, de tener semilleros, de tener jóvenes investigadores, bueno, un montón de cosas. Y de eso puede destinar unas poquitas horas precisamente para hacer el trabajo con las colecciones que le asignan, pues le encomiendan como tal, entonces la custodia de dicha colección, sea el grupo que sea, y es algo que lo vivimos todas las colecciones. No contamos con los recursos suficientes, ni de tiempo, ni de presupuesto, para velar por las colecciones como quisiéramos hacerlo. Entonces eso ahí ya hay un problema muy grande a nivel de país. Que ha tenido ya mayor visibilidad, por ejemplo, Colombia Bio, con el tema de las colecciones. Cuando estuvimos con la Sociedad Colombiana de Mastozoología, que tú también estabas ahí, Gabriel, Carolina también, que estuvimos trabajando tanto con el convenio que se hizo con el Sistema de Información en Biodiversidad para poder publicar algunos registros de colecciones que teníamos, en este caso, pues para sacar la lista de referencia de especies de mamíferos de Colombia, que la presentaste precisamente ahorita en tu charla. Discutíamos mucho este tema, pues realmente no contamos con el suficiente apoyo a nivel de país para poder nosotros como colecciones poder brindar a satisfacción la información que se requiere para contribuir a llenar precisamente esos vacíos que tenemos. Entonces ahí también necesitamos precisamente, digamos que los curadores, los profesores que estamos a cargo de las colecciones, agremiarnos, asociarnos para mirar qué propuestas podemos hacer a nivel de gobierno, al gobierno actual, por ejemplo, como venga, démosle esta mirada a las colecciones, hagamos una propuesta como tal. Pienso que ahí, por ejemplo, el Congreso Colombiano de Zoología sería muy bueno el espacio para llamar también a una mesa de trabajo, o una vez más, porque se ha hecho con los diferentes congresos que hemos tenido, pero finalmente no hemos como logrado concretar algo más allá de pensar en los cambios nomenclaturales, de hecho estuve en una reunión hace poco en donde nos llamaron a los del el Comité de Colecciones de la Sociedad Colombiana de Mastozoología porque se quieren hacer unos cambios en la página web, nos pidieron una información y las personas pues que asistimos a la reunión pues se hizo manifiesto que el comité había que hacerle un cambio, pero era un cambio más a nivel de considerar el Comité de Colecciones y nomenclatura, pues taxonomía, ¿cierto? Ni siquiera aperturamos un espacio para discutir de otros temas que tienen que ver más con ese carácter de hecho administrativo y de visibilización de las colecciones en cuanto a apoyemos las colecciones para que visibilicen precisamente el acervo, pues el patrimonio natural que albergan, ¿cierto? Entonces ahí yo creo que estamos cometiendo una falta y me incluyo porque yo soy curadora de un museo que tiene más de 100 años de historia y digamos que
precisamente el ir y venir dentro de la institución y lo que me implica a mí responder a la institución hace que no ni siquiera tenga tiempo para atender, pues, por ejemplo, estas otras necesidades Pues, que tenemos, ¿cierto? Entonces ahí hay algo que nosotros sí o sí tenemos que entrar a revisar y me parece súper ese llamado de atención que nos hacen, ¿cierto? Gabriel, dime. pues Dani, el espacio para las colecciones está abierto. Si tú dices, pues organizamos el simposio, sea que puedas ir o sea que no, o sea, armamos un conversatorio. El espacio en el Congreso está abierto, tanto porque estoy tratando también de vincular a la Comisión Quinta del Senado, que es la que se encarga de la parte ambiental, para ver si van, porque pues yo sí quiero que pues no sea simplemente la academia desligada de la parte política, sino que también ellos entiendan que hay una necesidad de interactuar con nosotros, que no se puede estar sacando normas y reglamentos y leyes y propuestas desconociendo a la academia. Y creo que este es un espacio que pues, tal vez no resuelva todo, pero nos va a permitir de pronto generar un primer vínculo para que nos tengan en cuenta a los zoólogos, en este caso, del Congreso de Zoología, pero pues también para que se una el resto de la academia. Indirectamente pues también llamaremos a la parte botánica, porque es la biología la que tiene que empezar a hacer propuestas, a hacer cambios, a hacer normatividad, o sea, empezar a meternos en ese campo, porque no podemos seguir viendo cómo las colecciones se nos quedan huérfanas en muchos aspectos. La fauna se nos está quedando huérfana en muchos aspectos y estamos necesitando ese tipo de cambios y ese tipo de articulación. Entonces, pues, el espacio está abierto, tú me dirás. Gabo, mil gracias. Aquí para aclarar a todos que Gabriel hace parte de la Asociación Colombiana de Zoología. Gabriel, tú eres secretario de la Asociación Colombiana de Zoología. Tesorero, yo soy Tesorero, tesorero de la asociación. tesorero de la... Entonces es uno de los organizadores, pues, precisamente del Congreso Colombiano de Zoología, que los encargados de organizar ese congreso, los que hacen el llamado a este congreso, es precisamente la Asociación Colombiana de Zoología. Gabriel, mil gracias por esa invitación que me haces. Yo te voy a prestar atención, entonces lo estaremos conversando con la interna, porque sí me interesa abrir ese espacio precisamente respecto a las colecciones. Yo me siento en deuda de hacer propuestas a nivel de país, pero dirigidas precisamente al gobierno. Pues cuando estábamos con la Sociedad Colombiana de Mastozoología, pues hicimos, si bien lo recuerdas, hicimos un llamado, fue acerca del listado de especies amenazadas, pues de mamíferos a partir de esa resolución pues que había salido, que quedamos como muy inconformes. Y bueno, finalmente ya después yo no me volví a integrar ni siquiera más a eso por falta de tiempo, y sí siento que tengo una falta precisamente en hacer un llamado más a nivel de política pública para que se preste mayor atención a las colecciones biológicas de Colombia. Bueno, no sé si alguien más quiera decir algo más. ¿Nadie más quiere decir algo más? Bueno, entonces pienso que podríamos dejar entonces por esta noche así. Gabriel, mil gracias de todo corazón. Mil gracias por esta dadivosidad de conocimiento. Muchísimas gracias entonces a todos por haber participado. Estamos entonces invitados. Recuerden que el próximo viernes 11 de noviembre tenemos otra charla. Esa será a las 4 de la tarde, que es acerca de entomología forense, con el profesor Eduardo Amat del Tecnológico de Antioquia, doctor precisamente en entomología. Esa va a estar como conductora la profesora Andrea Bustamante, que también nos acompaña hoy precisamente en este espacio. Entonces nos vemos dentro de 8 días a las 4 de la tarde. Les haré llegar entonces el flyer de invitación para que también inviten a otras personas a estos encuentros. Entonces les deseo una feliz noche y mil gracias. Descansen hasta luego. Muchas gracias, Dani, por la invitación. A ustedes, gracias. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias. A ustedes, chao. Es el viernes.